Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Alfredo Cubas Palomino, estudiante de la Universidad Señor de Zipán. Estoy cursando el quinto ciclo y bueno, en el curso de semiología esta vez vamos a estudiar lo que vendría a ser el examen físico abdominal. Pues en este caso ya tenemos el paciente, pon derecha la cara. En este caso ya tenemos a un paciente que ya está acostado con la boca hacia arriba, que sería de cúbito supino, y que además de esto, antes de haberlo hecho que se acueste, tendríamos que haberle pedido o dicho qué es lo que vamos a realizarle, ¿no? Bueno, en este caso, como él ya está acostado, vamos a decirle qué es lo que vamos a realizarle. Bueno, te vamos a hacer un examen físico eh, abdominal, donde vamos a ver tu abdomen, y entonces hay 4 puntos que se tienen que hacer cuando uno va a entrar al examen físico. Lo que es la inspección, o sea, lo que uno puede ver a simple vista. 2 vendría a ser la auscultación. 3 la percusión. Y 4 la palpación. ¿Por qué, ¿Por qué en el abdomen es muy diferente que a otras regiones como el tórax, que primero se palpa y luego se ausculta? Lo que pasa es que cuando nosotros palpamos, antes de auscultar, lo que vamos a hacer o generar es que hayan cambios en los ruidos hidroaéreos que existen en el estómago, en los intestinos, ¿no? Entonces es por eso que primero se realiza la auscultación y luego se va a realizar lo que es la palpación. Entonces, ahora vamos a iniciar a hacer lo que es la inspección. Bueno, como les mencioné, la inspección es lo que se puede ver a simple vista, ¿no? Pues tenemos que tener en cuenta que el abdomen tiene que ser plano. No aguantes la respiración. Tiene que ser plano. No tiene que haber, por ejemplo, que el abdomen sea así globoso, todo voluptuoso, o que este sea muy excavado, ¿no? Entonces ya estaríamos ante una patología. Entonces, por ejemplo, en este caso, el abdomen es plano, simétrico, sin definir o sin contar de qué órganos vamos a encontrar a la izquierda o a la derecha, ¿no? Porque en ambos casos vamos a encontrar más para la derecha que para la izquierda, pero eso no afecta en la asimetría del abdomen. Entonces, a simple vista, lo que uno tiene que observar es, por ejemplo, la piel. Si es que en la piel pueden existir estrías, si es que pueden existir, por ejemplo, hernias, o si es que el paciente tiene heridas. Por ejemplo, esta es una herida pues que se la hizo jugando, pero hay en otros casos donde hay heridas que se las hace, por ejemplo, en una operación, por ejemplo, una apendicitis, eh, una colecistitis. Entonces, lo que va a generar es de que el paciente vaya a tener una herida y que por ende en esa herida pues vaya a surgir una hernia o una eventración, si es que el caso es una hernia que se produce dentro de una herida, ¿no? Por ejemplo, si es que en algunos casos el paciente tiene alguna hernia, pero no se la puede evidenciar a simple vista, pues lo que vamos a hacer es que el paciente pues trate de levantarse un poco el cuello para que la pared abdominal pueda contraerse y por ende pues se pueda evidenciar más si es que en caso exista alguna hernia o alguna eventración, ¿no? Bueno, generalmente eso es lo que se vendría a hacer en lo que es inspección. Bueno, hay algunas otras cosas más también, pero además de esto, lo que podemos hacer en lo que vendría a ser ya la auscultación. Para auscultar, pues tenemos que tener el estetoscopio en la mano para poder escuchar los ruidos hidroaéreos que tiene el paciente, ¿no? Entonces, me voy a poner el estetoscopio, perdón, claro, el estetoscopio, y lo que vamos a hacer es, en una división obviamente por regiones del abdomen, no por cuadrantes, que también lo podemos hacer, sino por regiones. Por ejemplo, donde viene acá las dos líneas para esternales, tanto izquierda y derecha, bajan una línea pues en el reborde costal, una línea que pues pasa de la espina
anterosuperior de la cresta ilíaca hacia la otra espina anterosuperior. Entonces se va a marcar acá y van a marcar pues 9 cuadrantes, ¿no? Hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo. Acá vendría a ser lo que encontramos la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. Entonces eso es si es que queremos hacerlo mediante regiones, pero si es que en caso queremos hacerlo pues mediante cuadrantes, nada más trazamos una línea aquí en el reborde costal y una línea medio external, pues que me va a dividir en 4, ¿no? Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. Pero en este caso lo vamos a dividir en las 9 regiones antes mencionadas. Para poder hacer esto, pues tenemos que percutir en tenemos que auscultar en una o dos regiones del abdomen, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tratar de auscultar en lo que vendría a ser acá mesogastrio y se podría decir con la unión del flanco derecho, y a la misma vez vamos a hacer en el lado opuesto, ¿no? Ok, esto nada más es una demostración por el tiempo corto que tenemos de qué es lo que pasa. Eh, lo que va a pasar es que al momento de auscultar vamos a poder escuchar los movimientos peristálticos que existen en los intestinos. Entonces, estos movimientos peristálticos con el líquido o lo que tienen dentro, en este caso si hablamos por ejemplo de intestino delgado, entonces va a tener lo que nosotros consumimos, ¿no? O sea, líquido, entre otras cosas. Y con el movimiento del peristaltismo vamos a encontrar de que van a haber unos ruidos por estos mismos movimientos. Generalmente esos movimientos tienen que escucharse de 5 a 30 ruidos por minuto o de 5 a 35 ruidos por minuto, ¿no? Eso no es tan cambiante. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, cuando es que podría haber un aumento en estos ruidos hidroaéreos, por ejemplo, cuando hablamos de una obstrucción intestinal, también puede ser cuando hablamos de una inflamación intestinal también, ¿no? Lo que va a generar es que se aumenten los ruidos hidroaéreos. Y en caso, por ejemplo, de que los ruidos hidroaéreos disminuyan, por ejemplo, en un caso de un hilio paralítico, ¿no? Donde ya vendrían a haber problemas a nivel de lo que es la inervación entérica, lo que genera que haya una disminución e inclusive un cese total del peristaltismo y de los ruidos hidroaéreos, ¿no? Entonces, ya tenemos lo que es auscultación. Ahora vamos a pasar a lo que es percusión. ¿Puedes acá, por favor? Nos ubicamos acá en la apófisis sifoides, o sea, en lo que está por debajo del cuerpo del esternón. Nos ubicamos apófisis sifoides y apoyarnos con las dos manos. El dedo medio de la mano, pues vamos a intentar golpearlo con el medio dedo de la mano derecha, ¿no? Entonces, lo que vamos a generar acá es poder escuchar dos tipos de sonido, ya sea timpánico o sonido mate, ¿no? Timpánico cuando es que existe, por ejemplo, líquidos, aire dentro de alguna cierta cavidad, por ejemplo, una víscera hueca, o si en caso tengamos algún sonido mate, estaremos hablando de una víscera sólida. Entonces, empezamos. Lo que tenemos que auscultar es bajar desde la apófisis sifoides hasta lo que por la línea medio external hasta llegar al hipocondrio. Entonces, al hipogastrio, perdón. Lo que vamos a hacer es bajar, tratando y escuchando de qué es lo que podemos tenerlo, ¿no? Por ejemplo, en este caso se escucha el timpanismo. Por acá ya empezamos a escuchar timpanismo también, timpanismo. Entonces, cuando ya hemos hecho esto de acá, o sea, la percusión por la línea medio external, desde la apófisis sifoides hacia el hipogastrio,
Eso es una línea que tenemos que trazarlo, ¿no? Luego vamos a tener que trazarlo hacia lo que vendría a ser acá, la cresta ilíaca derecha, o que viene desde la apófisis sifoides a la fosa ilíaca derecha y de la misma vez fosa ilíaca izquierda y en los centros, ¿no? Entonces lo que vamos a generar es percutir, 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 entonces hasta que podamos encontrar ciertas patologías que se puedan determinar que no serían características del órgano, ¿no? Entonces, por ejemplo, para poder percutir el hígado, más allá por favor, para poder percutir el hígado, lo que tenemos que ubicarse es acá, en lo que vendría a ser el ángulo de Lewis. Ángulo de Lewis nos ubicamos y pasamos por acá. Segundo espacio intercostal. Una vez que ya estamos en el segundo espacio intercostal, nos ubicamos en la línea medio clavicular. Una vez que nos ubicamos en la línea medio clavicular, empezamos a percutir. Se escucha un sonido sonoro, muy diferente a lo que es el abdomen. Aquí en tórax, el sonido que se escucha cuando una cavidad está de aire o líquido es sonoridad. Y cuando está en el abdomen es timpanismo. Entonces, seguimos percutiendo hasta donde encontremos un sonido mate. Por ejemplo, acá ya se puede encontrar un sonido mate. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar acá? El borde superior del hígado. Y si seguimos bajando, pues vamos a seguir percutiendo un sonido mate, ¿no? Generalmente el hígado se ubica en el reborde costal 2 centímetros abajo, ¿no? Es lo normal, o lo normal es que no se pueda percutir o palpar, ¿no? Por los 2 centímetros debajo del reborde costal. Pero algo para tener en cuenta es que, por ejemplo, uno ya empezó, se ubicó por el ángulo de Lewis, se ubicó en el segundo espacio y trata de bajar. Por ejemplo, aquí le pedimos al paciente que inspire o tome aire. Toma aire, por favor. Entonces el sonido va a cambiar. ¿Por qué? Ya expira. Entonces lo que va a generar es de que el aire que él ha inspirado pues se va a superponer al hígado, ¿no? Es por lo cual se va a escuchar sonoridad. Entonces, esto es lo que vendría a ser al hígado. También lo podemos hacer al vaso, pero por tiempo del video ya no lo vamos a realizar, pero también se lo hace. Pero bueno, vamos a hacerlo. Trata de darte la vuelta acá, por favor. Ese es el cúbito lateral derecho. Trata de el pie no lo pongas tenso allí. Y el brazo de acá trata de ponerlo ahí. Ahí, no lo dejes que se mueva mucho. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que tenemos que hacer es bajar percutiendo desde la línea medio axilar, desde la línea medio, no de la anterior ni de la posterior, sino de la línea media. Entonces bajamos percutiendo. Se escucha sonoridad. Por ejemplo, acá hay un sonido mate, o sea que quiere decir que estamos ante una víscera sólida. ¿Y quién estaría en este caso? El vaso. El vaso pues se puede percutir desde más o menos el noveno espacio intercostal, décimo y onceavo espacio intercostal, vamos a poder percutirlo. Pero en algunos casos, por ejemplo, de que se pueda existir alguna esplenomegalia, pues se va a tener que percutir y se escucha toda la matidez, ¿no? Por debajo del reborde intercostal, o sea, en la línea medio axilar, e inclusive viene hasta acá, puede llegar hasta acá, hasta la línea medio esternal, e inclusive venir inferiormente. Entonces, eso es de un caso de esplenomegalia. Entonces, regrésate por favor a donde estabas anteriormente. Por ejemplo, acá ya hemos hecho la percusión. Hemos hecho del hígado y vaso, que son los más característicos. Ahora vamos a pasar al último punto, que es la palpación.
Para hacer la palpación, pues podemos hacerlo dos tipos de palpación, ¿no? Una palpación superficial que se hace con las yemas de los dedos, tratando y posándolo por todo el abdomen, en todas las regiones que existe. Por ejemplo, tratando de ver si es que el abdomen es blando, simétrico, flexible. Entonces, tratando así, ¿no? Y luego lo que podemos hacer es hacer una palpación más profunda. Puede ser con una mano, un palmar o dos manos, ¿no? Lo que voy a hacer yo es con dos manos. Tratar de palpar, o sea, buscando si en caso exista alguna tumoración o alguna patología que esté internamente y que no se pueda palpar superficialmente, ¿no? Y algo para tener en cuenta, por ejemplo, si el paciente tiene algún dolor en esta parte de acá, que vendría a ser flanco izquierdo y fosa ilíaca izquierda, supongamos que tiene aquí un dolor en la fosa ilíaca izquierda. Nosotros no podemos empezar a palpar acá y terminar acá. Lo que podemos hacer es empezar la palpación en el lado contrario al dolor si es que existiera. Entonces, por ejemplo, empezamos a palpar así. Bueno, esa es una palpación general que se hace, ¿no? Luego, y en caso si es que queremos hacer, por ejemplo, una palpación determinada a cierto órgano, tenemos que tener la mano un poco flexionada y vamos a tener que palpar con lo que vendría a ser acá el lado cubital de la mano, ¿no? No con la palma, sino con los dedos. Lo que vamos a hacer es tratar de... No, no pongas duro la barriga. No lo pongas duro la barriga. Lo que podemos hacer es, cuando el paciente inspira, o sea, cuando el paciente toma aire, nosotros con los dedos vamos a intentar eh, tratar de introducirlos para poder determinar dónde es que estaría el borde inferior del hígado. Entonces, vamos a hacerlo en este caso. Cuando yo te digo inspira, tú tomas aire, cuando te digo expira, lo botas, ¿ya? Inspira, expira. Entonces, seguimos buscando. Inspira, expira. Por ejemplo, en este caso, no endures, no endures. Está, por ejemplo, acá se puede determinar o se puede palpar que en esta parte de acá se palpa el borde inferior del hígado. Cuando hemos percutido, por ejemplo, en este lado de acá y palpamos en este lado de acá, tiene que tener una longitud el hígado más o menos de unos 10 a 12 centímetros. Si en caso tenga más, estaremos hablando de una hepatomegalia. Entonces, esto es lo que podemos hacer para una palpación del hígado, ¿no? Ya sea con una sola mano en garra que se dice. Otro que podemos hacer son manos opuestas, una mano hacia acá, una mano posterior al reborde costal, y también vamos a intentar palparlo, ¿no? Así de la misma manera, inspirando y expirando, o las manos yuxtapuestas, ¿no? Así. Entonces vamos a ir viendo mientras el paciente inspira y expira hasta poder encontrar el borde inferior del hígado. Otra cosa que podemos hacer es también palpar el vaso. Bueno, que por esta vez ya no lo voy a hacer porque se alargará el vídeo. Solamente que les voy a mencionar cómo es que se hace. Pues para palpar el vaso, pues empieza desde acá. No desde acá ni desde acá, sino desde la parte de acá. O sea, la fosa ilíaca derecha. ¿Por qué les digo esto? Uno tiene que ir palpando, palpando, palpando hasta llegar al hipocondrio derecho. ¿Y por qué esto? Porque vamos a generar, supongamos que este paciente tenga una esplenomegalia, pues entonces vamos a palpar por este lado de acá nada más al vaso, ¿no? Entonces empezamos a palpar, a palpar, a palpar. Si en caso se palpe, estaremos hablando de una esplenomegalia. Lo normal es que no se palpe. Otra cosa es que, por ejemplo, nos ubicamos acá, colon sigmoide. Lo que vamos a generar es palparlo, ¿no? Se palpa así profundamente hasta poder encontrar, por ejemplo, un tipo de soga hacia el interior que va a generar en ciertos pacientes algún tipo de dolor, en algunos no,
generalmente cuando este está lleno de material fecal, ¿no? Otra cosa también es generar, por ejemplo, línea medio external, 1 centímetro, 2 centímetros hacia la derecha, palpamos. ¿Por qué palpamos acá? Para poder encontrar lo que se conoce como el latido aórtico abdominal. ¿Por qué? Porque por este lado, a unos 2 centímetros generalmente de la línea medio clavicular, 2 centímetros acá, se va a encontrar, bueno, profundamente, sí, lo que es la arteria aorta abdominal. Y lo palpamos, pues con el fin de poder tener, por ejemplo, si es que existe ciertas patologías, si es que este está muy fuerte, por ejemplo, este latido, si es que hace rebotar a mis dedos, pues estaremos hablando de un aneurisma. Y bueno, último para la palpación, pues por ejemplo, nos ubicamos acá, en lo que vendría a ser en el hipocondrio. ¿Hipocondrio por qué? Porque acá debajo o debajo de la pared abdominal encontramos a quién, a lo que vendría a ser la vejiga. En pacientes, por ejemplo, que tienen problemas renales, por ejemplo, como prostatitis en los pacientes adultos, lo que va a generar es de que esto de acá se ponga muy, pero muy, hasta incluso llega por sobre el ombligo, se pone pues muy, aumenta de tamaño y se hace como un globo, ¿no? Como una pelota. Entonces, esto generalmente porque hay un acúmulo excesivo de orina en la vejiga, ¿no? Y para saber esto, por ejemplo, aplastamos en esta parte de acá, hacemos un pequeño forzamiento y si es que el paciente, por ejemplo, tiene ganas de orinar, es que ya es que esta vejiga está llena, ¿no? Acompañado de lo que vendría a ser la vejiga globosa. Por ejemplo, en este caso que yo te he aplastado acá, ¿tienes ganas de orinar? ¿Sí? Sí. Entonces, eso es un signo clásico a veces y además, si es que se llega a evidenciar lo que es la vejiga globosa, pues estaremos hablando de problemas renales, generalmente de la prostatitis. No prostatitis como un problema renal, ¿no? Sino algo muy diferente a un problema renal. Entonces, algo más para tener en cuenta, por ejemplo, algunos datos extras que podemos tener aquí en lo que es abdomen, terminando ya de todo, es que también podemos palpar, por ejemplo, si es que este paciente tiene alguna apendicitis, como apendicitis aguda. Tratamos de trazar una línea imaginaria desde el ombligo hacia acá, hacia la cresta ilíaca superior. Entonces, trazamos una línea que generalmente en los 2 tercios interiores con el tercio exterior palpamos. Si es que el paciente tiene algún dolor, estaremos confirmando una apendicitis. Por ejemplo, si es que en caso, por ejemplo, yo he palpado por acá, por acá y he encontrado el hígado, entonces más o menos por acá, entre el hígado y acá el borde externo del músculo recto abdominal, estaremos encontrando lo que es la vesícula biliar. Si yo aplasto acá o ejerzo una pequeña forzamiento, pues estaremos hablando, y si es que el paciente pues tiene dolor muy profundo, estaremos hablando de una colecistitis, ¿no? O sea, cálculos en la vesícula biliar. Y bueno, eso sería todo lo que concierne a lo que es examen físico abdominal. Muchas gracias.